Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de su programa EduTalk, analizando la educación dominicana desde la perspectiva de los actores sustantivos del sistema educativo. Y en esta semana tenemos a un invitado muy especial. Se trata del profesor Julio Canelo, quien es el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, con quien estaremos dando un vistazo general y un análisis sobre la situación que atraviesa el sistema educativo y las expectativas que tenemos de una nueva gestión ministerial. Bienvenido, Canelo. Es un placer tenerte acá con nosotros en EduTalk. Muchas gracias, Juan. Agradecer la oportunidad que nos da de comunicarnos con el Magisterio de la República Dominicana, con la comunidad educativa en sentido general, padres y niños de la escuela. Canelo, ¿tú eres maestro de qué área? Yo soy profesor del área de matemáticas del Politécnico Cambita, de donde soy yo. ¿Y qué tiempo tienes en la Asociación Dominicana de Profesores? Bueno, yo desde que ingresé en el 1980, yo me involucré de inmediato en las actividades del sindicato. O sea que tú tienes más de 45 años en el sistema. Yo tengo, en el sistema voy a cumplir 45 años, de los cuales 44 he estado involucrado en la Asociación Dominicana de Profesores, desde dirigente de base hasta ocupar 6 periodos como presidente de la seccional de Cambita, y de ahí entonces prácticamente ocupo un puesto en el Consejo de Comisarios, luego presidente del Consejo de Comisarios, y entonces he estado en el Comité Ejecutivo Nacional desde el 97 hasta la fecha. Entonces estamos hablando con alguien que ha estado en el sistema educativo por más de 10 gobiernos de este país y que ha vivido sus grandes transformaciones. ¿Qué era el sistema educativo antes del año 1995? Cuando este se basaba más en la escuela cognitivista, y lo que es hoy, lo que se supone debe ser una escuela constructivista. Pero con el profesor Canelo vamos a estar evaluando qué está pasando justo ahora, en este momento que el ministro Ángel Hernández ha sido destituido y que se aproxima la entrada de un nuevo ministro de Educación a partir del 27 de febrero. Y vamos a entrar en materia de inmediato con algo que ha sucedido en esta semana. En toda la prensa dominicana se ha publicado, quiero por favor que ahora se ponga en pantalla la imagen número 1. Fíjense lo que dice acá. Esto es algo que yo he considerado como un mito o una propaganda, y lo he titulado como la propaganda y los mitos que caracterizan los resultados educativos dominicanos. Aquí vemos una publicación del periódico El Listín Diario que dice: los niños de primaria saben leer y escribir más que hace un año, según programa Conbase. A la vez, vemos en paralelo una publicación del Ministerio de Educación en sus redes que dice: progreso en lectoescritura y matemáticas. Estudiantes de primaria aumentan entre 33 y 17 puntos en evaluaciones de lengua española y matemáticas gracias al programa Conbase. Volvemos acá abajo. El punto con esto, Canelo, es que nosotros vemos que de repente, a pesar de que se ha pasado el Ministerio de Educación anunciando por años que los niños no han podido desarrollar mejores competencias en lectoescritura y matemáticas, ahora se alega de repente a la salida del ministro Ángel Hernández que los niños han mejorado y que tienen hasta un 33% de mejora. ¿Qué opinión te merece a ti como persona experta en educación y con tantos años en el Ministerio de Educación esta publicación? Bueno, yo como ciudadano puedo entender que el ministro Ángel Hernández está tratando de decirle a la población que Luis Abinader ha cometido una injusticia al destituirlo, porque con esos resultados así, evidentemente que esos resultados no se corresponden con la realidad. Eso es una manipulación grosera a la sociedad en la República Dominicana. Porque realmente lo que hemos tenido en la gestión de Ángel Hernández es un fracaso total en 4 años que estuvo al frente. Bueno, él estuvo 2 años y medio. Del ministerio. Sí, 2 años y medio fue en realidad el tiempo que él estuvo ahí, aunque sí estuvo desde el principio, Canelo, sí, como asesor en materia de educación de la Presidencia de la República. Entonces, eso es un fracaso porque el ministro Ángel Hernández
diríamos que duró más tiempo tratando de construir un relato falso sobre el rol del maestro y su incidencia en la calidad de la educación. Y entonces, un poco para ocultar su fracaso, trató de culpar a los maestros de ser los responsables de la baja calidad en la educación. Eso es algo histórico, lamentable. Pero que además contradice la propia ley 66-197. ¿Por qué? Porque en sus artículos 58 y 59 te describe los indicadores para una educación de calidad. Y ahí te define 13 indicadores de calidad, correcto, de los cuales 3 corresponden, son responsabilidad de los maestros. Quiere decir que la carga que tiene un maestro en el desarrollo de la calidad educativa es de apenas un 23%. O sea que estamos hablando de que más del 70% de los factores que inciden en la calidad de la educación dependen de las autoridades, de las familias y de toda la sociedad. Así es, así es. Entonces, fíjate algo importante. Tú de manera empírica has dicho que esos resultados a ti te parecen falsos. Y yo quisiera ahora de forma más técnica explicarles algo. Por favor, la imagen número 2, vamos a presentarla en pantalla. Cuando se ha publicado esta noticia de que los niños evidencian progreso en lectoescritura y matemáticas en un 33 y 17%, entre 33 y 17 puntos en evaluaciones, yo hice un comentario a esta publicación del UNICEF y del ministerio. Y lo que ven en pantalla es la respuesta que le han dado a mi inquietud, en la cual yo decía que esos resultados eran falsos. Y quiero que leamos ahora precisamente qué dice el UNICEF en respuesta a mi comentario. Ellos dicen lo siguiente: muchas gracias por tu valoración. Los resultados provienen de una rendición de cuenta exhaustiva y rigurosa de las regionales educativas en las que se está implementando el Programa Nacional de Alfabetización, construyendo la base de los aprendizajes con base. Quienes han llevado a cabo las encuestas de medición científica de la iniciativa han sido los propios docentes que la están implementando con nosotros, no nosotros. Ellos dicen también, además, que creen importante aclarar una equivocación en mi comentario. Y ellos dicen que ellos no son vendedores de servicios, que ellos son aliados del Ministerio de Educación y sobre todo defensores de los derechos de la niñez. Bueno, bajando acá de nuevo, por favor. Yo quisiera aclararles algo a los amigos del UNICEF por esta respuesta que nos han dado. Y lo primero es que aunque ellos dicen que estos resultados se han tomado de encuestas científicas, es importante que sepan que en las ciencias de la evaluación educativa y de la investigación educativa, las encuestas no son consideradas una evidencia válida de progreso educativo. Sin una evaluación de los aprendizajes, sin un contraste en esos mismos grupos y sin una muestra aleatoria científicamente válida, basarse en una encuesta a los participantes de un programa no se considera una evaluación científicamente válida que pueda arrojar lo que aquí se alega, que es que los estudiantes de primaria aumentan entre 37 y 17 puntos en evaluaciones. Por otro lado, hay un sesgo, y es el sesgo de la fiabilidad. No puede ser la misma empresa involucrada en la implementación del programa, en este caso el UNICEF, la que procese y tabule los resultados de una encuesta a los participantes en el programa. El UNICEF, aunque alega que no es un vendedor de servicio, sí lo es. Y yo quisiera ahora, por favor, que me pongan en pantalla la siguiente ilustración, que es la número 4, donde se hace un cuestionamiento que dice colaboración o contratación. Realmente lo que ustedes ven en pantalla es el listado de los 3 contratos, no colaboraciones del UNICEF, no. Los 3 contratos firmados entre el MINERT y el INAFOCAM con el UNICEF para desarrollar el programa Aprendizaje con Base. Aquí vemos 661.318.446 pesos con 32 centavos
en 3 contratos firmados, uno en la gestión del año 2021 y 2 en la gestión del ministro Ángel Hernández, a través del MINERT y del INAFOCAM. Lo primero es que ninguno de estos contratos fue hecho a través de una licitación pública, y esto no es una colaboración. Esto es una contratación. Volvemos acá. Miren, es muy común, Canelo, ver de muchas instituciones, ONGs locales, internacionales, grupos universitarios y demás, alegar que lo que tienen es convenios de colaboración con el Ministerio de Educación, cuando usualmente lo que tienen es básicamente un contrato. Yo reconozco la excelente labor que ha hecho el UNICEF en el mundo en la defensa de los derechos de los niños, y pienso que en esto es una institución maravillosa. Ahora, en esta ocasión de lo que estamos hablando es de contratos por cientos de millones de pesos en un área en la que el UNICEF no es especialista ni experto, que es la enseñanza de lenguaje y matemática. Desde mi opinión técnica, una de las grandes falencias de este programa Aprendizaje con Base es que máximamente se enfoca en los factores endógenos a la problemática educativa y parte de una premisa totalmente falsa. Parte de la premisa de presumir que el problema con el aprendizaje de matemáticas y de lenguaje es esencialmente de naturaleza didáctica. Parte del desarrollo de guías didácticas, presumiendo que es que el maestro no sabe enseñar, ignorando todos esos factores que Canelo mencionaba, que están concebidos en nuestra Ley General de Educación. Más del 70% de los factores ligados a la calidad de la enseñanza del aprendizaje son exógenos a la labor que desarrolla el maestro. Sin embargo, este programa de aprendizaje con base, su esencia es el desarrollo de secuencias didácticas. Yo quiero que veamos ahora en pantalla la siguiente ilustración, que también se basa en el cuestionamiento de la colaboración o la contratación. Lo que ustedes ven acá son los registros de contrato de la Contraloría General de la República en favor del UNICEF, entre el Ministerio de Educación y el UNICEF, y entre el INAFOCAM y el UNICEF. Tan solo el del INAFOCAM, desarrollado en la gestión de Francisco Ramírez y de Ángel Hernández, es un contrato de 254.027.644 pesos con 34 centavos. Y este contrato es esencialmente un intercambio de servicios. Aquí dice: UNICEF implementará el programa construyendo la base de los aprendizajes con base de primaria, desde la primaria en las 18 regionales educativas. El otro contrato, dice lo mismo, de diciembre de 2022. Son 2 contratos de diciembre del año 2022 firmados en la gestión de Ángel Hernández y de Francisco Ramírez, que suman entre ambos más de 500 millones de pesos. Entonces, por favor, no nos digan en este país que esto es una colaboración. Volvemos acá, por favor. Esto no es una colaboración. Estos son contratos de servicios. Y mi cuestionamiento como académico, como ciudadano, es que el UNICEF no es especialista en la enseñanza de lenguaje y de matemáticas, y que en mi opinión también ha partido de una premisa falsa, y es presumir que el tema acá del aprendizaje es esencialmente de naturaleza didáctica, de lo que el profesor puede o no puede hacer, cuando eso contradice la naturaleza del aprendizaje, la naturaleza del desarrollo del lenguaje y también la realidad educativa dominicana, por no decir el diseño curricular dominicano. No sé qué opinión te merece a ti, Canelo. Mira, uno de los grandes fracasos que hemos tenido en estos 13 años de destinar el 4% a la educación es que realmente esto ha servido como un botín para el negocio educativo. Y entonces el Ministerio de Educación, en lugar de invertir en crear un ambiente propicio al aprendizaje, lo que se ha convertido es en una institución que satisface los intereses de grupos que andan buscando negocio con la educación. Es una pena ver que se han invertido o se han gastado, malgastado 2.4 billones de pesos dominicanos sacados del erario, y que hoy tenemos un sistema
educativo totalmente obsoleto, un sistema educativo que no ha creado un ambiente propicio al aprendizaje. Y entonces, el ministro, fundamentalmente Ángel Hernández, en sus 2 años y medio que estuvo al frente del Ministerio de Educación, que yo digo que fue el asalto de las universidades privadas al 4% de la educación, trató de crear un relato como que si el maestro es el único responsable del proceso educativo. Es que esas universidades viven del mito de que el problema es el docente, hay que capacitar. Sí, entonces, ese es el gran negocio. Los maestros somos una parte del sistema, no somos el sistema en sí. Y entonces, precisamente, por ejemplo, con el tema de la evaluación del desempeño, que hemos tenido año y medio perdido con incidentes que lo ha creado el propio Ministerio de Educación. Innecesarios. Tratando de construir un relato falso, por ejemplo, respecto a la ordenanza 29/2014, que ha tratado o incluso llegó a confundir a la población respecto a lo que es un proceso de evaluación del desempeño. No se evalúa al maestro individualmente, se evalúa el sistema educativo dominicano, donde el maestro es un elemento. ¿Tú me entiendes? Entonces, él trató de convencer a la población que, bueno, es un 70 que tiene que sacar el maestro para poder pasar, pero no es un examen. Ni es un puntaje lo que saca el maestro. Se evalúa es todo el sistema educativo dominicano y sus resultados. Pero para mí es preocupante, te soy honesto, que la prensa no investigue. Que el ministro hable de un puntaje y que nadie en la prensa se haya preocupado por investigar en qué consiste la evaluación de desempeño docente. Porque así se hace un muy flaco servicio a la opinión pública. Tú has dicho algo importantísimo, Canelo. Cuando tú ves la descripción del sistema de carrera docente de la República Dominicana, están los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, y estos tienen lo que se llama una guía de aplicación a la evaluación sistémica del desempeño docente. El docente no se evalúa en una burbuja al vacío. El docente se evalúa en un contexto social, escolar e histórico. De hecho, el diseño curricular dominicano dice por definición que es sociohistórico, socioformativo y sociocultural. De ahí lo que tú dices, de que quizás la gente ignora que en esta evaluación de desempeño se evalúa también al director regional de educación, al director distrital, se evalúa a los directores de los centros educativos, se evalúan a los coordinadores pedagógicos, se evalúa al personal docente de aula y hasta los técnicos nacionales de educación deben ser evaluados. Ahora, todos esos agentes se evalúan en un contexto que es social, que es histórico y que es cultural. Lo que un maestro es capaz de hacer está 100% condicionado por su contexto histórico, social y cultural. Reitero algo que me he cansado de decir. En 1995, en este país se produjo un cambio en el diseño curricular y pasamos de la escuela cognitivista, que lo que procuraba era el conocimiento, a la escuela constructivista, que lo que procura es el desarrollo de competencias y destrezas en las cuales realmente se basa el diseño curricular dominicano. Y en este está centrado en el estudiante, en las experiencias, en las vivencias, en los recursos, en los procesos y en los insumos que se usan para lograr una experiencia significativa de aprendizaje. Cuando aquí se quiere juzgar al maestro y su porcentaje de cumplimiento con una evaluación, se pierde de vista la parte holística de lo que es todo el sistema educativo. Así es. Entonces, nosotros con la evaluación de desempeño, ¿qué tú me puedes decir sobre esta noticia de que se disminuyó la calificación de los docentes para la evaluación? ¿Qué es lo que ha salido? Han hablado de la mediocridad. ¿Qué tú opinas sobre esto? Bueno, yo pienso que después de más de 2 años de tratar de distorsionar la realidad y la verdad, el ministro Ángel Hernández al final, cuando ya está destituido, cede a la verdad. ¿Cuál es la verdad?
Bueno, a lo que es el concepto estricto de la evaluación del desempeño. Y han querido distorsionar como que se va a premiar a alguien que se queme. En la evaluación de desempeño nadie se quema. ¿Tú quieres que yo te diga algo? Si un maestro con un contexto tan complejo en el que se desarrolla cumple el 65% de los indicadores de calidad, ese es un héroe. En ese país sí. ¿Tú me entiendes? Yo te digo a ti una cosa, aquí traen todos los maestros graduados de Harvard y tú lo pones en una escuela en las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo en la República Dominicana y se queman. Pero tú sabes literalmente, por qué. Porque se aquí queman. se olvidan, Canelo, de que tenemos un currículo socioformativo. No es un currículo instruccionista. Lo que un niño aprende no depende de lo que el maestro hace. Así es. Eso es una contradicción total con lo que es el constructivismo social. Los maestros deben ser expertos en diseño instruccional, pero ese diseño instruccional depende de todo el contexto sociocultural histórico que tiene el muchacho en la escuela, que tiene el estudiante en la escuela. Con relación al puntaje, yo quiero aclararles algo. Lo que sostiene el sistema de carrera docente de la República Dominicana es que en base a 4 dimensiones, 11 estándares y más de 170 indicadores, uno puede evaluar cuáles son las fortalezas de los maestros y sus necesidades formativas. Cuando aquí publican que se está apostando a la mediocridad, realmente la mediocridad la están ejerciendo los medios de comunicación que ni siquiera se preocupan por investigar primero qué es la evaluación de desempeño y tratar de entender qué significa ese 65. Ese 65 no son puntos que se sacan en un examen. La evaluación de desempeño no es un examen. La evaluación de desempeño tiene varios niveles y varias instancias. La primera instancia consiste en una observación de clases. Un evaluador va a la escuela a evaluar una clase de un docente. Y en base a esto se evalúan el 35% de los indicadores del desempeño del docente. Acá todo depende del contexto. Por ejemplo, usted va a mi colegio. En mi colegio yo tengo no más de 20 niños por aula. Yo tengo salones con todos los equipos tecnológicos, con aire acondicionado. Tengo los laboratorios, tengo las salas y tengo una diversidad de recursos que el docente puede utilizar. En contraste, tú vas a una escuela pública de primero de primaria y tú vas a encontrar a un profesor con 40 y 50 niños donde no caben más de 30, con un mobiliario pésimo, con una muy mala ventilación, con una muy mala iluminación, niños que no reciben una buena alimentación porque lo que les dan es un pan de agua con un cuartillo de leche o una masita o un bizcochito todos los días de desayuno. Pero también esos niños vienen de barriadas muy pobres, donde el Estado dominicano ha sido incapaz de crear políticas sociales que puedan apoyar al niño más allá de las paredes de la escuela. Encima de esto, cuando tú analizas cuál es la composición de la familia del niño que va a la escuela pública, la mayoría son familias monoparentales, de una madre o de un padre que trabaja, y en un contexto social de riesgo. Todas esas variables inciden al final en qué es capaz de hacer un docente y qué no es capaz. Por eso, esto se llama evaluación sistémica del desempeño docente. Otra cosa, ¿cuál es el objetivo de la evaluación de desempeño? El objetivo es determinar las fortalezas del maestro y sus necesidades formativas. Y a partir de este diagnóstico, que es lo que se hace, es que se supone que se crea una propuesta para capacitarlo. Pero también el docente es evaluado por su director. También es evaluado por otros docentes que son sus pares. También participan los padres, los estudiantes. Y también al docente se le da una prueba de sus competencias profesionales. Esos 5 instrumentos son los que se utilizan para tener una visión holística. Pero también el director es evaluado, insisto, y los técnicos y los coordinadores. Y los directores distritales y regionales deben serlo. Hay que entender que aquí, lamentablemente, la narrativa pública, manipulada por las autoridades, se ha dado la tarea de desinformar y manipular a la opinión pública con una actitud contraria
a ese ser tan noble que es un docente. Y nosotros entendemos que todas las teorías del desarrollo profesional a lo que apuestan es a la motivación, no a la denigración del docente. Entonces, eso es parte de lo que quisiera aclarar. Por otro lado, Canelo, quisiera que ahora viéramos la ilustración número 5, donde dice: la deserción escolar alcanza el 25% de los jóvenes entre los 15 y 17 años en República Dominicana. Yo he dicho que, en mi opinión, Canelo, el 25% de los jóvenes dominicanos no quiere asistir a la escuela porque operan como guarderías públicas. Volvemos acá abajo. ¿Qué tú opinas? Mira, lo que pasa es que está incompleto la modalidad de tanda extendida. Okay. Cuando tú analizas esta modalidad, te plantea una escuela que sea agradable y no una escuela que es lo que está ocurriendo, que después de las 12 del día, ¿qué tú le tienes como alternativa para hasta las 4 de la tarde a un estudiante y al mismo profesor? Hacer lo mismo. Entonces es un espacio rutinario, es un espacio cansón. Y los jóvenes de esta época, tú sabes, que les rehuyen a ese tipo de... No, tú tienes una generación hiperestimulada, una generación digital. O sea, claro, los muchachos de hoy, por más pobres que sean, Canelo, son nativos digitales. así es. O sea, y tú tienes una generación que desde pequeño ha sido hiperestimulada por la tecnología, por los medios de comunicación. Tú tienes una escuela que es asíncrona con la realidad social dominicana, y usted se pone a pensar, realmente los niños van a la escuela porque es una obligación constitucional. Si tú le pusieras a un joven, a un niño, la opción de si va o no va, la mayoría te va a decir que no va a ir, porque no es atractiva. Y es importante que el Estado entienda que ha fracasado realmente en la creación de un ambiente que sea atractivo al niño y a los mismos docentes, porque a los docentes a veces los conciben como seres inhumanos, como máquinas que tienen que ir a trabajar porque les pagan un sueldo. Y realmente eso contradice la naturaleza misma de la educación, del aprendizaje. Sentido vocacional. La parte vocacional, por favor. Y yo creo que para mí la mejor admisión, la más clara admisión del fracaso de las autoridades en lograr las condiciones mínimas para una educación de calidad está en el nuevo Plan Decenal de Educación Horizonte 2034. Yo quisiera que ahora me pusieran la ilustración número 6, que dice: el Plan Decenal Horizonte 2034 es una admisión del fracaso y la incompetencia de las autoridades en educación. Señores, fíjense esto que está en pantalla. Aquí usted tiene lo que es el análisis situacional y los factores causales de la crisis educativa dominicana. Y si hay algo de este Plan Horizonte 2034 que realmente es admirable, es este análisis situacional. En este análisis, las autoridades acaban de admitir que han fracasado por completo en el manejo de la educación pública en la República Dominicana. Y quiero que leamos lo que el mismo Ministerio de Educación admite que son las causas del fracaso educativo. Número 1, limitado desarrollo curricular. El mismo Ministerio de Educación, a través de este plan, admite que el contenido y la práctica escolar son poco innovadoras y poco motivadoras. Entonces no hay que preguntarse por qué el 25% de los jóvenes de 15 y 17 años deserta de la escuela. El ministerio dice que tiene estudiantes con bajo nivel de competencias esperadas, pero el responsable de que esas competencias sean desarrolladas es el mismo sistema educativo, es el mismo Ministerio de Educación. Dice aquí que las competencias adquiridas contribuyen poco a la inserción social y laboral. O sea que el ministerio admite que cuando un niño se gradúa de la escuela en este país, no tiene espacio donde insertarse laboralmente o socialmente, o sea, se convierten en ninis. También dice aquí que hay una alta demanda de innovación tecnológica y desarrollo de competencias digitales. O sea, ¿y para qué fue que invertimos decenas de miles de millones de pesos a través del PNUD en la compra de tecnología? ¿Qué tú opinas sobre esto, Canelo? Volvemos acá abajo. Bien, bueno, la verdad es que es una lástima ver
después tanto dinero del erario público tirado a la cañera, como dicen. Es decir, y con esto yo quiero hacer un llamado al nuevo ministro. Que yo, en la visita que él le hizo a la Asociación Dominicana de Profesores, le hice un panorama de que para él producir cambios en el sistema educativo dominicano no lo puede hacer con esa estructura vieja y obsoleta que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, en todo el proceso de reforma y modernización del Estado dominicano, se quedó atrás. Y si tú observas en el ranking de desempeño de los ministerios, el Ministerio de Educación está entre los últimos. Es así. Tú buscas el SISMAP gobierno y no está ni siquiera entre las 100 instituciones mejor gestionadas del país. Entonces es un ministerio que no está preparado para producir cambios. Ni calidad. Ni calidad. Entonces el nuevo ministro debe saber eso y debe saber que tiene que acompañarse de personas que tengan las competencias, pero que además que tengan la aptitud. Y el compromiso. Y el compromiso. Mira, el ministro Ángel Hernández, por ejemplo, se rodeó de un grupo de instituciones que recientemente se han reunido con el ministro Luis Miguel de Camps, que eran sus principales asesores, que eran sus manos derechas, sus guías, los que siempre salían a apoyarlo en los medios cada vez que a él se le cuestionaba. Y estas son las supuestas instituciones brillantes de este país. Un grupo de ONGs, de grupos empresariales, que salían siempre en defensa del ministro, pero han provocado un fracaso peor que nunca antes. Entonces yo creo que el ministro Luis Miguel de Camps debe cuidarse de rodearse de verdaderos expertos en educación escolar, no de grupos universitarios, no de ONGs que no representan ni a los niños ni a las familias de las escuelas públicas, que son grupos de élite. El ministro Ángel Hernández, hasta para hacer los libros de texto, aquí dijo que él iba a utilizar a los mejores intelectuales de la República Dominicana. Pues mire, esos intelectuales fracasaron, porque lo que produjeron fueron libros cientos de errores. Esos pseudo intelectuales, pseudo expertos de este país, junto a Ángel Hernández, han sido un fracaso. Por eso yo insisto en que los docentes son los mejores aliados de cualquier ministro de Educación. Y yo insto al presidente de la República, al nuevo ministro de Educación, a que le den la oportunidad a los docentes de salvar el sistema educativo. No a esos grupos empresariales, no a esas ONGs locales e internacionales, no a esos grupos universitarios, no a esos organismos multilaterales, que ninguno es experto en educación escolar pública para la República Dominicana. Y todos representan un interés particular, económico, más que social y educativo. A que yo invito al nuevo ministro a que logre que los docentes de este país sean sus mejores aliados. Si quiere tener éxito y pasar a la historia como el primer ministro que ha logrado un avance en este país, haga de los docentes de escuelas públicas sus mejores aliados, porque nadie conoce la escuela mejor que esos docentes. Quisiera proyectar en pantalla nuevamente este cuadro sobre el Plan Decenal Horizonte 2034 y la admisión del fracaso. El pilar número 2 que explica el fracaso de la educación dominicana, según el mismo Ministerio de Educación, es la ineficiente gestión, Canelo. Ellos dicen deficiente gestión institucional, deficiente gestión pedagógica y deficiente gestión administrativa. Señores, yo creo que esto lo dice todo. Dice politización de la gestión personal, lo cual para mí tiene poco sentido, porque aquí tanto el nuevo ministro de Educación como los directores regionales y distritales han sido nombrados por decisiones políticas, no académicas. Entonces aquí quien politiza la educación es el mismo gobierno. Aquí te dice escasa coordinación multiactores. Bueno, con los únicos que nunca han coordinado ha sido con los docentes. Porque, insisto, con las ONGs, con los grupos universitarios y con los grupos empresariales siempre han coordinado y hasta ahora han sido un fracaso. Y te habla de problemas de seguridad en clima escolar. El problema de la violencia escolar, por ejemplo, no es escolar, es social. Es una sociedad con serios problemas de violencia que se lleva precisamente a la escuela pública. Volvemos acá abajo. Entonces, ¿cuál es el tema, señores? El mismo Ministerio de Educación en su plan decenal admite
que su gestión ha sido un fracaso. Su gestión institucional, su gestión administrativa, su gestión pedagógica. Pero les insisto, sin una gestión institucional adecuada, no va a haber una gestión escolar adecuada y tampoco va a haber una gestión áulica adecuada. Y en consecuencia no vamos a tener una gestión de los aprendizajes tampoco adecuada. Aquí el problema comienza allá arriba, Canelo. ¿Qué tú opinas sobre las deficiencias de la gestión del ministerio? Mira, lo primero es que el Ministerio de Educación soltó en banda las escuelas. ¿Qué quiere decir eso? La soltó en banda porque ni siquiera ha protegido el entorno. Lo más que tú puedes ver alrededor de una escuela es una banca de apuestas, o un colmadón, o un billar. Y hasta puestos de droga, sí, de venta de droga. Sí, sí. Es decir, no han tenido el cuidado de proteger el espacio escolar. Entonces, un ministerio que no protege, porque muchas veces el tema de la gestión compleja del Ministerio de Educación es que no está centrado en la Máximo Gómez. Exacto. Está digregado por todo el país. 7.600 escuelas públicas. 7.600 escuelas públicas. Entonces, lo que tú planteas es hasta lógico, de simple lógica. La alianza con los maestros, la alianza con los padres y con los niños, con los actores educativos, es lo que va a permitir cambio. Pero no quieren, históricamente acá han visto al maestro, a la familia y al estudiante como el culpable. Cuando ellos son los actores sustantivos, que son las víctimas de esa mala gestión institucional, administrativa y pedagógica del mismo Ministerio de Educación. Mira, hay un caso, por ejemplo, de la administración que se llama el Fondo de Descentralización, que es un fondo que le debe llegar a las direcciones de cada escuela para resolver cualquier problemita, que se quemó un bombillo, que se rompió un tubo, cualquier cosa que son mínimas, que no tienen que esperar que vengan del Ministerio de Educación a resolver eso, para que lo resuelva. Ve a ver si hay puntualidad en que esos fondos le lleguen a las direcciones de los centros. Es más, hay casos donde directores han perdido su crédito público por estar, diríamos, cogiendo a crédito el detergente, todos los materiales para poner una escuela en condiciones. Hay que verse en el cuerpo de un director de centro que tiene que estar pendiente por la mañana, tempranito, a que la escuela esté en condiciones de recibir a los estudiantes y a los profesores. Si no hay detergente, él tiene que buscarlo fiado. No, y te voy a explicar algo. Muchos de esos tienen el dinero ahí y no usan el dinero porque a veces les falta. Por ejemplo, se supone que las escuelas deben tener un administrador y un contador. Y muchos tienen hasta el temor de usar esos fondos porque también desde los distritos y las regionales tienen protocolos que realmente no son eficientes en términos de burocracia. Quisiera proyectar nuevamente este mismo cuadro del Plan Decenal Horizonte 2034, que es una admisión del fracaso y la incompetencia de las autoridades, yendo a el numeral 3, donde dice limitadas competencias docentes. Bueno, señores, para empezar, aquí dice que las competencias de los docentes son deficientes y que su práctica pedagógica lo es. Pero de nuevo, las competencias de los docentes hace 6 años que no se diagnostican porque no han hecho la evaluación de desempeño docente e intentando hacer un negocio ilegal, la dilataron durante todo un año. Y la práctica pedagógica del docente, ojo, depende de todo el contexto escolar, no de las destrezas didácticas del docente únicamente. Y sí, necesitamos mejores docentes, pero para lograrlo tiene que ser un enfoque sistémico. Eso no es un tema individual, que es lo mismo que pasa con la evaluación de desempeño. Dice deficiente acompañamiento, seguimiento, evaluación de estudiantes y docentes. Bueno, el responsable del seguimiento, del acompañamiento y de la evaluación es el Ministerio de Educación. O sea, están admitiendo que han fracasado en lo que es la supervisión y el control de calidad de la educación dominicana. Pero además, ¿quién certifica la competencia de un maestro? Son las universidades. Bueno, si vamos a la formación inicial, sí. ¿Tú entiendes? Pero aún así, quienes les han dado la formación continua son esas mismas universidades. Exactamente. Y también entonces han fracasado.
También dice escaso uso de evaluaciones para impulsar mejoras. Señores, es que el responsable de que las evaluaciones se utilicen para generar mejoras son las autoridades, no los docentes. Hace 8 años que no la implementan. No, de hecho nunca lo hicieron, Canelo. Después de la evaluación de desempeño, 2017 y 18, ninguno de los planes de formación y capacitación del magisterio ha obedecido a una correlación entre el diagnóstico de sus necesidades y la oferta de formación. Inclusive, tú tomas las pruebas diagnósticas de tercero y sexto grado y las pruebas nacionales y tampoco estas son usadas como un diagnóstico para generar mejoras en el sistema. Son puro discurso. Volvemos acá abajo. Entonces, fíjense algo. El Ministerio de Educación, en el diseño de este plan decenal, admite que ha sido un fracaso en su desarrollo curricular, que ha sido un fracaso en su gestión del Ministerio de Educación, que ha sido un fracaso en la gestión del desarrollo de las competencias a los docentes. Tal y como dicen los artículos 58 y 59 que mencionaba Julio Canelo de la Ley General de Educación, aquí mismo se evidencia que más del 70% de los factores ligados a la calidad de la educación dependen de las autoridades. Y son estas los que más allá del discurso han fracasado en la ejecución. He visto recientemente en la prensa que el nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, ha expresado que para lograr una mejor educación hay que entender y tener una visión correcta y escuchar a todos los actores. Y yo debo expresarle a nuestro nuevo ministro que realmente, en mi opinión profesional, aquí el problema de la educación realmente no creo que haya sido un tema de visión. Aquí hemos tenido una visión adecuada del Ministerio de Educación, de lo que debe ser la educación dominicana. Aquí el problema ha sido de acción y de ejecución, porque hay una disonancia enorme entre el discurso de las autoridades y las acciones de las autoridades. El mejor ejemplo para mí reciente es este plan de aprendizaje con base en primaria. Todos sabemos la visión de que hay que mejorar el aprendizaje de lenguaje, matemáticas, comprensión lectora. Sin embargo, a la hora de ponerlo en acción, lo que hacen es contratar instituciones que no tienen ni la pericia, ni tampoco tienen el compromiso necesario para lograr mejorar el lenguaje y la matemática. Finalmente, en este cuadro, quiero proyectarlo nuevamente en pantalla, por favor, el Plan Decenal Horizonte 2034, que es una admisión del fracaso y la incompetencia de las autoridades, dice en su numeral 4, infraestructura, equipamiento y condiciones de acceso no óptimas. Ellos dicen que la infraestructura es insuficiente, Canelo. O sea, ellos admiten que no tienen suficiente infraestructura. Y entonces ese 4% es inversión de miles de billones que han hecho. Te admiten que las instalaciones están en condiciones no óptimas, que le falta equipamiento o con poco uso, que no se cumplen con las normativas ambientales, seguridad y riesgo, y que se tiene un insuficiente apoyo a estudiantes vulnerables. Volvemos acá abajo. Canelo, el ministerio está admitiendo acá que ha fracasado en todo. Entonces, ¿qué ha hecho con el dinero del 4% para la educación? Porque es un mito que los fondos del 4% se van en los sueldos de los profesores. Ojo, los sueldos de los profesores acá solo constituyen el 44.6% del gasto en educación. Cuando usted ve el gasto educativo y usted compara las partidas, acá más del 39% del gasto en educación se va en transferencias corrientes al sector privado. Ojo, cuando usted ve que se gasta en el personal administrativo, es el 8.3%. Que se gasta en las pensiones de los maestros, el 3.9%. Usted suma todo el gasto en personal docente, personal administrativo, en jubilaciones, y lo que llega es a un 60%, y el resto de América Latina está en un 71% en esas mismas partidas. O sea que yo creo que todo eso debe servir al nuevo ministro Canelo para entender que más allá del discurso y de los fondos, hace falta acciones coherentes en la educación dominicana. Ese diagnóstico de Horizonte 2034 lo que hace es reconocer, sin mencionarlo, que el ADP ha tenido razón en todos estos años. ¿Por qué? Porque ahí está reflejado todas las denuncias que ha hecho el ministerio, que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores, de la deficiencia en que opera la escuela en la República Dominicana. Lo que pasa es que la gente cree que los maestros deben saber todas esas deficiencias
y quedarse de brazos cruzados. Así y aquí le han instalado a la gente la mentalidad de que protestar es malo. Y yo insisto en mi posición de que el problema que tenemos hoy en día en la República Dominicana es que ya no se protesta. Han llevado a la población a lo que en psicología social se llama la indefensión inducida, que la gente se da por vencida. Así también cuando cuestionan los salarios de los maestros, te hablan de que el salario de los maestros ha crecido, pero no ha mejorado la calidad educativa, ignorando que la calidad educativa no es un tema simplemente del salario del docente, que el salario del docente es un derecho, que el hecho de que acá más del 90% de la ciudadanía que trabaja no gane ni siquiera la mitad de lo que es el costo de la canasta familiar promedio, es lo que está mal. No es que el docente tenga un buen sueldo, no, eso está bien. Lo que está mal es que el resto de la población no gana ni siquiera el 50% de lo que es el costo de la canasta familiar promedio. El mal de muchos es solo consuelo de tontos. Y el resto de la población dominicana lo que debe es emular ese ejemplo de la ADP. Porque yo insisto, la ADP es un ejemplo para el resto de la clase laboral de este país. Porque es quizás la institución que más ha logrado defender los derechos de los trabajadores, en este caso, los trabajadores de la educación. Y nosotros estamos dispuestos, los docentes de este país, a colaborar con el nuevo ministro Luis Miguel de Camps y ayudarlo a hacer de la educación dominicana un éxito. Pero para eso necesitamos que las acciones sean coincidentes con las palabras y con los papeles, que es lo que nunca hemos tenido acá en la República Dominicana. Canelo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de EduTalk. Aprovecharon la oportunidad para hacerle un llamado al magisterio de que en abril está pautada la evaluación del desempeño, que nos preparemos para ello, que tengamos, diríamos, una actitud positiva a colaborar y a contribuir con todo ese proceso, y que tengan la certeza de que la Asociación Dominicana de Profesores va a jugar su papel para que todo el instrumental del proceso y todos los resultados que eso conlleva se correspondan con la verdad y que no haya manipulación en el proceso. Bueno, muy bien. Yo y coincido contigo en que nosotros vamos a estar ahí, yo como director del Observatorio Educativo de la ADP, tú como su secretario general y todo el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP va a estar involucrado. Pero yo sí te insisto en algo, Canelo. Las autoridades han prometido iniciar la evaluación de desempeño en abril. Yo técnicamente entiendo que ellos deben, primero que todo, garantizarle a la ADP, a la clase docente, que los instrumentos que se van a utilizar sean los adecuados. Y en mi opinión técnica, si ellos no acceden a hacer una licitación pública, local e internacional, nosotros vamos a estar ahí para defender los derechos de los docentes. Ojalá que pueda hacerse en abril, pero para hacerlo creo que es inmediato, es necesario que ya aclaremos con ellos quién va a diseñar esos instrumentos y cuál va a ser la fiabilidad y el rigor científico que se usará para esto. Pero vamos a estar ahí, coincido contigo, la ADP no va a permitir que en esta ocasión suceda lo que sucedió en 2017, Canelo, que eso fue realmente para mí un engaño. Ahí se pusieron calificaciones inclusive al azar, cuando les colapsó el sistema de calibración de los resultados que era el Scantrum, pero ahora tenemos más experiencia y creo que vamos a luchar porque la evaluación del desempeño sea objetiva para que los niños de las escuelas públicas también tengan el mejor servicio educativo posible y puedan ejercitar ese derecho a la educación que todos tenemos según la Constitución Dominicana. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más en este su programa EduTalk. Les esperamos el próximo viernes, como siempre, en este ejercicio por tratar de contribuir a que la educación dominicana salga adelante. Les espero.